y coincido con mi hermano donde él como pastor de esta iglesia pues sufre la presión, no solamente la opresión de un mundo espiritual, sino que también a lo mejor por varias cosas o circunstancias por las que él pasa o vive. Y yo creo que todos los espirituales en el mundo están pasando por una situación igual. ¿Por qué? Porque, como él bien decía, estamos en los últimos tiempos. Y saben, mientras yo lo escuchaba hablar, me recordaba cuando la palabra de Dios nos habla, cuando Jesús en Mateo capítulo 24 le decía a sus discípulos: no pasará de esta generación. Una generación consta de 70 años hasta 80. Cuando fue Génesis y Dios se cansó del pecado del mundo, les dijo que los hombres vivirían una generación, que una generación eran 70 años, y dijo, y los más robustos 80. ¿A partir de cuándo se empieza a contar esta última generación? De acuerdo a la parábola de la higuera que representa al pueblo de Israel, estamos hablando que en 1948, cuando Israel regresa ya como a su pueblo, donde se les otorga ya una nación, para que ellos ya sean una nación, un pueblo, a partir de ese momento Israel empieza a florecer. Pero en el momento que comienza a florecer, empieza a contar esa última generación. Si nosotros contamos 70, 80 años, hasta el día de hoy faltan 9 años. Así que, si Dios nos está, a todos los siervos en el mundo, o a los espirituales, Dios les está avisando: arregla tu vida, ponte a cuentas con Dios, prepárate. No es casualidad, hermanos. No es casualidad que en las iglesias no se tocaban temas del arrebatamiento, más insistentes sobre el pecado, más insistentes sobre tener una buena relación con Dios, ser más insistentes sobre nuestra vida lista y preparada por si Dios nos llama a cuentas. Entonces, hermanos, estemos listos, estemos preparados, y al mismo tiempo yo quisiera invitarle a que hagamos una oración por todo el mundo cristiano. No nos vamos a enfocar solamente a alguien, pero aquí sí, por nuestro pastor hay que pedir por ellos toda la semana, pero vamos a pedirle a Dios que a todo el mundo espiritual, que todo aquel que alaba su nombre y que lo lleva en su corazón, pues que sea fortalecido. Amén. Bendito Dios, te damos gracias en esta hora por tu bendita palabra. Pero también, bendito Padre, te queremos pedir por todos los espirituales, por todos los que son hijos tuyos, por todos los que te aman con su corazón, por todos aquellos que de alguna manera reconocen que tu venida está pronta. Padre Santo, pedimos por la vida de nuestro pastor, para que tú fortalezcas su cuerpo, para que tú le des esa medicina que proviene del cielo, esa medicina auténtica, especial, que solamente tú la puedes dar, para que él viva fortalecido y pueda llevar a cabo todas sus tareas. También que tú cubras con tu mano, Señor, sus necesidades, así como las de su familia, sus hijos. Y bendito Señor, por todos los espirituales en el mundo, a todos aquellos que son tus hijos, que se aferran a tu mano día con día, con su corazón, sabiendo que tú estás ahí, esperándonos al otro lado, y que algún día no muy lejano nos podremos ver. Bendito Señor, te damos gloria y te pedimos, Padre Santo, que nunca te apartes de nosotros como lo has hecho hasta este día. Ciertamente hoy estamos aquí por tu mano poderosa, por tu gracia, por tu misericordia, porque en verdad nos amas, demostrándonos el permitirnos reunirnos como iglesia para alabar tu santo nombre. Bendito Dios, estamos en tus manos y pedimos por nuestro pastor, su esposa, sus hijos, y hágase tu perfecta voluntad, Señor. Por Jesucristo te lo pedimos. Amén. Acompáñenme al libro de los Hechos, capítulo 26, y el tema de hoy se llama Abre sus ojos para que se conviertan. Usted va a decir, ¿yo le voy a abrir los ojos? No, yo no le voy a abrir los ojos, hermano. Yo quiero que veamos unas palabras tan especiales que Dios le dijo al apóstol Pablo
y se las dijo así, tal cual las está usted escuchando: abran sus ojos para que se conviertan. Entonces, ¿quién es el que va a abrir los ojos? El apóstol Pablo recibe el mandato de parte de Dios a hacerlo. ¿A quién se lo dijo que lo hiciera? Fíjese qué cosas tan bonitas, tan maravillosas, tan grandes, por el simple hecho de que Dios viene a su pueblo, a Israel, para enseñarles la verdad, para que conocieran la verdad. Ellos no quieren. Es increíble ver cómo en los evangelios Jesús entra a las sinagogas, está hablando la palabra y empiezan los fariseos, comienzan los publicanos a rechazarlo, el pueblo judío empieza a rechazarlo. En vez de querer recibir esa palabra que daba vida, esa palabra que alimentaba, ellos rechazaban a ese Mesías. Pero ¿se ha puesto usted a pensar, hermano, por qué ellos rechazaban una palabra auténtica? ¿Por qué la rechazaban? ¿Se ha puesto usted a pensar, hermano, que a lo mejor mientras nosotros predicamos la palabra, aquí puede haber alguien, o allá atrás de la cámara, alguien que nos está escuchando, que también esté rechazando el evangelio? ¿Será posible? Sí, así es. Ciertamente así sucede. Entonces vamos a leer, y yo le quiero hablar unos datos que son muy importantes sobre este libro de los Hechos. Ahí en Hechos capítulo 26, en el verso 16 dice, hago un paréntesis. Atrás de esto, de lo que vamos a leer, el contexto de estos versos, está Pablo frente al rey Agripa, es llevado a Roma para ser juzgado, según por mentiras de los mismos judíos, de los mismos fariseos, y es llevado para que el supuesto rey Agripa lo juzgara. Pero el rey no encuentra nada. ¿Será casualidad que a nuestro Señor Jesús es llevado ante Pilatos y tampoco encuentra ninguna culpa, no encuentra nada en Jesús? Así nosotros, hermanos, cuando seamos juzgados, criticados, llevados ante los reyes, no te preocupes qué vas a hablar en ese momento. Ciertamente el Espíritu de Dios ahí va a poner en tu corazón qué tienes que responder, qué tienes que hablar. Así le sucedió al apóstol Pablo. Y mientras está con este rey, él empieza a relatar su vida, cómo se convierte a Jesús, cómo llega a Jesús, cómo fue ese acontecimiento cuando la luz aparece, mientras él iba a Damasco a perseguir cristianos, pensando y creyendo que hacía bien. Él, comentando todo esto, llega a este verso, donde, desde el 15, donde dice: yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. El 16, pero levántate y ponte sobre tus pies. Recuerde que el que está hablando es Jesús y le está hablando al apóstol Pablo. Dice el 16, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en las que me apareceré a ti. Dice el 17, librándote de tu pueblo. Qué chistoso, ¿no? Librándote de tu familia, de tus amigos, de los que están ahí, porque luego resultan ser los que más te van a perseguir y te van a atacar, los de tu casa. Los de tu casa son los que deberían de apoyarte, impulsarte, abrirte las puertas, y son los que más te ponen el pie. Pero no te preocupes, ciertamente Dios va a utilizar todo esto para que tú crezcas aún más, porque los propósitos de Dios, ni aún los de casa, van a detener el propósito de Dios en tu vida. El propósito de la iglesia no puede ser detenida por un enemigo que es el mundo espiritual. No puede ser detenido. Y aun cuando Dios le dice al apóstol Pablo: tu pueblo te va a perseguir, tu pueblo va a querer matarte, que ya lo estaba viendo, Dios le dice al apóstol Pablo estas palabras en el 17: librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora ¿qué? Te envío. Fíjese nada más qué padre ahí ese punto, porque dice que iba a librarlos de su pueblo. ¿Cuál pueblo? El pueblo fariseo, el pueblo judío. Pero también luego menciona: y de los gentiles también te voy a librar. ¿Por qué de los gentiles? Porque los gentiles no éramos pueblo. Pero Dios le dice en ese momento: de los gentiles, a quienes ahora ¿qué? Te envío. El apóstol Pablo iba a ser enviado
a los gentiles. Y ahí sucede algo pero muy especial. Termino el verso y ahorita te lo explico. 18. Para que abras, ¿qué? Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Wow. Dios le estaba diciendo al apóstol Pablo: yo no te he levantado para que vayas y le prediques a mi pueblo, porque mi pueblo ya me rechazó. Mi pueblo judío ha rechazado al Mesías. Ahora tú eres levantado y serás llevado al pueblo gentil. Ahí, hermanos, en ese momento y con esas majestuosas palabras de parte de Dios para el gran apóstol Pablo, nace la iglesia cristiana. Ahí en el libro de los Hechos, en este gran libro donde está marcando el momento tan especial de la partida de Dios, que Él resucita y se va, pero que deja bien en claro que un pueblo al que Él vino a salvar lo rechaza. Al mismo tiempo, Dios, al levantar a sus 12 discípulos, apóstoles, ellos entendieron bien su mensaje. Ellos sabían lo que tenían que hacer, pero como que no accionaban, como que no despegaban. Yo siento que era un momento como que ellos no tenían la iniciativa propia de tomar decisiones sobre lo que ahora tenían en sus manos, que era el Evangelio. Cuando Dios ve esta situación y que con miedo, porque se desata una persecución en Jerusalén, con la muerte de Esteban, Jesús resucita, entonces ellos lo que hacen es esconderse. Los discípulos van y se esconden. Dios levanta a este apóstol porque él ya sabía que este hombre era temeroso, temerario, que no le daban miedo los hombres, que no le daba miedo predicar el Evangelio, que no le importaba, porque a tal grado había llegado que perseguía e incluso iba al templo y pedía cartas para ir a otras ciudades para seguir persiguiendo cristianos, traerlos, encarcelarlos y después matarlos. Dios dice: instrumento útil me es porque debe de saber lo importante que es llevar mi evangelio y padecer por él. El apóstol Pablo entonces es levantado, y en el libro de los Hechos, repito, surge algo muy especial. Empieza el crecimiento de una iglesia que se convertiría a lo largo y a partir de ese momento en la novia de Cristo, en el cuerpo de Cristo, en la futura esposa del rey que vendrá entre las nubes, para encontrarse con esa novia que en el libro de los Hechos nace y empieza a caminar a lo largo de 2000 años para poder crecer, fortalecerse, prepararse, limpiar sus vestiduras, conocer al rey por quien espera y entonces encontrarse con él en los aires, en las nubes. Y entonces podemos ver esta preparación del apóstol Pablo. Incluso el libro de los Hechos nos dice que en Antioquía fue la primera vez donde a los cristianos se les llamó cristianos. ¿Por qué? Porque predicaban a Jesús. Ahora, vamos ahí mismo en el libro de los Hechos, pero en el capítulo 28, y veíamos algo de lo que te decía cuando Pablo está predicando en Roma. Y los judíos quieren matarlo, lo perseguían, pero era un afán por matarlo. Y no prediques en ese nombre de Jesús, y lo amenazaban y le decían que no predicara en ese nombre. Entonces, ¿qué hacía Pablo? Pablo seguía creyendo a quien lo había levantado, a quien lo había preparado para esta gran tarea. Yo quiero que tú sepas, hermano, porque es válido cuando pensamos y decimos: bueno, el apóstol Pablo no anduvo con Jesús. ¿Cómo es que él recibió toda la enseñanza bíblica de los evangelios
y más que de los evangelios, que fue toda la palabra que llevó a las iglesias a las cuales Él fue, a las ciudades a las que Él llegó, de dónde surgió tanta palabra sabia, prudente, con vida, poderosa, para que hasta el día de hoy tenga ese efecto en los seres humanos. ¿Acaso no leímos antes que Dios dijo que se le iba a aparecer para seguir dándole, para seguir llevándole? Pues yo quiero que sepas que la palabra de Dios nos enseña y nos muestra revelaciones donde el mismo apóstol Pablo fue a la presencia de Dios y es donde reside todo esto, así como el apóstol Juan también. Increíble, pasajes que a lo mejor luego podemos leer y no nos percatamos de lo que nos está diciendo. Ahí en el libro de los Hechos, capítulo 28, verso 26, vamos a leer desde el 25. Dice: y como no estuviesen de acuerdo entre sí, desde el 24, y algunos asentían a lo que decían. El apóstol Pablo está predicando en Roma, está diciéndoles, les está enseñando. Y los judíos que estaban ahí, los fariseos, los publicanos y todos los que estaban escuchando, dice el verso 24, y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí al retirarse, les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a vuestros padres diciendo. Esto se lo está diciendo a ese pueblo que rechazó a Jesús, a ese pueblo que lo perseguía, al pueblo que quería matarlo, que quería eliminarlo, que no le gustaba escuchar que predicara en el nombre de Jesús. Era para ellos esta palabra. Y les dicen en el 25: y como no estuviesen de acuerdo entre sí al retirarse, les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: ve a este pueblo y diles, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos ¿qué? A un pueblo les he quitado la salvación. Porque ahora fíjate, hay quien me ha dicho: oye hermano, pero si los judíos tenían que venir, o ellos iban a ser salvos al rechazar a Jesús, ¿qué va a pasar con ellos? Cuando venga el arrebato, comienza la semana 70 de Daniel, 7 años donde va a ser la salvación, la restauración del pueblo de Israel. Ellos todavía tienen una oportunidad para salvarse, el pueblo de Israel específicamente, y todos aquellos que se quedan y que no quisieron irse en el rapto. Y digo irse porque el que es espiritual sabe que debe prepararse, sabe que debe de estar listo. Se siente, hermanos, se siente el deseo y el anhelo de un padre que está celoso por tu alma, que está celoso por ti, y no porque le caigas bien, sino porque Él te salvó, porque Él te ama, porque Él dio mucho. Hay quien me decía en esta semana: oiga hermano, ¿cómo le hago para hablar en lenguas? Le digo: en vez de andar hablando en lenguas y quererte preocupar por unas lenguas, trata de domar o trata de controlar la que ya tienes. ¿Para qué quieres otra lengua si la que tienes no la controlas? No, hermano, es que controla lo que tienes primero y después pídele a Dios que te dé más lenguas, si Él quiere, si es su voluntad, porque a lo mejor la voluntad de Dios ni es esa y tú quieres algo que Dios no te quiere dar. Vete a lo grande, hermano,
No te vayas a unas lenguas. Yo no digo que las lenguas no puedan tener un sentido, pero Pablo nos enseña que las lenguas son para edificación propia. Y si vas a hablar lenguas en la iglesia, antes de que hables, cerciórate que hay 1 o 2 intérpretes, de lo contrario no sirve de nada, no edificas. La edificación de las lenguas es cuando tus lenguas que vas a hablar es porque va a haber quien las va a interpretar y se van a hacer habladas para que edifiques al pueblo, de lo contrario no sirve. Y yo le decía a esta persona que mejor controlara la que tiene, porque luego dice unas del tamaño del metrobús y del metro, que pues mejor controla la que tiene, ¿sí? Y entonces estamos viendo cómo el verso 28 dice: sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación. ¿Cómo y por medio de quién? Del apóstol Pablo, que estaba siendo levantado para ser enviado a los gentiles, para que creciera, empezara a formarse la iglesia cristiana, el cuerpo de Cristo, la novia de Cristo y la futura esposa de Cristo. Dice, para ellos es la salvación. Dice, les es enviada esta salvación de Dios, dice, y ellos oirán. No dice no escucharán, dice ellos oirán. Cuando Dios le dice al apóstol Pablo que ellos escucharán, es porque entonces yo quiero decirte, querido hermano, que cuando tú tomas la palabra de Dios para estudiarla es porque la vas a entender. Es que yo no lo entiendo, me dicen unos por ahí, se contradice. ¿Cómo se va a contradecir? ¿De dónde a dónde has empezado a leer? ¿O dónde es donde se contradice? No, es que no lo he leído, pero me han dicho. Te han dicho, y porque te han dicho, te vas con lo que te han dicho. Yo me prefiero cerciorar, yo prefiero meterme y cerciorarme que se contradice o no se contradice. Pero déjame decirte que no puede contradecirse. Nosotros que la hemos estudiado y la hemos leído varias veces, sabemos que la palabra de Dios es de interpretación propia. No se puede contradecir. Y nunca he encontrado una contradicción, al contrario. Creo que somos bendecidos con esta palabra que Dios le da al apóstol Pablo, de que nosotros podemos recibir una salvación que era para otro pueblo y la rechazó, y que podemos oír y entender su palabra. Cuando Jeremías le dice al mundo que clamemos a Dios, clama a Dios y Él te va a responder, me llama mucho la atención, porque este verso dice, clama a mí y yo te responderé. Pero fíjate bien lo que dice. Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes. Número 1, yo pregunto, ¿cuáles son las cosas grandes que te puede enseñar cuando tú clamas? ¿Sabes cuáles son las cosas grandes? Pues la grandeza de Dios. Porque no es lo mismo decir, conozco a Dios, creo en Dios, que de verdad tengas un conocimiento de Dios pleno, que nunca lo vamos a tener pleno hasta que lleguemos a su presencia y podamos conocernos y verlo cara a cara. Pero de algo que sí te puedo decir, es que cuando la palabra de Dios dice, clama a mí y yo te responderé, un clamor no es decir, Señor, quiero escucharte, Señor, quiero seguirte. Un clamor es un clamor con todas tus fuerzas, desesperado por querer conocer a Dios, ansioso de poder sentir su presencia en tu vida, en lo que tú eres. De verdad anhelar que tú quieras ver que su poder se manifieste no solamente en tus hijos, sino que cuando tu boca sea hablada, traspase los corazones, no por tus palabras, sino por la palabra hablada, para que las vidas de los que puedan escuchar pueda ser cambiada. Entonces tú clamas a Dios, Él te va a responder, dice, y te voy a enseñar cosas grandes, porque es mi grandeza, la grandeza de Dios, la que no conocemos. Los misterios de Dios, las cosas grandes y ocultas de Dios. ¿Habrá cosas grandes y ocultas que no conocemos? Hermanos, no conocemos la palabra, de veras, yo considero que nada. ¿Y cómo es que la podemos conocer? Clamando, buscando, pidiéndolo.
Yo me sorprendo, por ejemplo, cuando, ¿te acuerdas del ladrón en la cruz? Dios le dijo, Jesús le dijo en la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero ahora piensa, si Jesús le dijo que hoy estaría con él en el paraíso, Jesús iba a descender por 3 días al centro de la tierra. ¿Quién iba a ir con él? Pues el ladrón. ¿Te imaginas qué tour le dio Jesús a ese ladrón? ¿Y por qué un tour? Fíjate bien. A mí me sorprende que nuestro Señor Jesús en el libro de Lucas haya hablado una parábola donde Él habló, Él la dijo, no hay de que por ahí le dijeron o por ahí escuchamos. Está escrito en el libro de Lucas capítulo 16 que Jesucristo fue el que la dijo. Y dijo, y el hombre rico en el Hades alzó sus ojos. ¿Sabías tú que de Adán hasta Jesús, todos los que morían siendo justos iban al seno de Abraham? Y todos los que morían siendo injustos desde Adán hasta Jesús iban al Sheol. ¿Y dónde estaba esa ubicación del Sheol y del seno de Abraham? En el centro de la tierra. Ahí estaban. Pero no estaban juntos. Pero nuestro Señor Jesús sí nos deja ver que los que estaban allá no podían pasar para acá, ni los que estaban acá podían pasar para allá, pero sí podían ver quién estaba del otro lado. Y en esa parábola de Lucas 16 vienen todos los datos. Pero lo más grandioso de esto es que Jesús le dice al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y cuando Jesús baja al centro de la tierra, Él comienza a predicar el evangelio a los espíritus encarcelados y a llevar la cautividad, a quitar la cautividad de donde estaba. ¿A qué se refiere con esto? Que Dios vino a sacar el paraíso de donde estaba y lo trasladó al cielo. Ya no estaban juntos el Sheol y el seno de Abraham. Ahora el Sheol está ahí mismo. Solamente que en el Nuevo Testamento ya no se llama Sheol. Sheol viene del hebreo Sheol. Pero en el Nuevo Testamento, que es traducción griega, ahora se llama Hades. El seno de Abraham es el paraíso. Ahora, todos los que mueren de Jesús para acá, siendo justos, nos vamos al paraíso. Ya no descendemos, ahora vamos para arriba, al seno de Abraham, al paraíso. El que muere siendo injusto, de Jesús para acá, al Sheol, que es al Hades, que es el mismo Sheol. ¿Vamos bien? Pero fíjate el tour que Jesús le da a este hombre. Primero se lo llevó a que conociera a dónde pudo haber llegado. ¿Y tú crees que este ladrón no vio todo lo que él anduvo haciendo? Parecía su guardaespaldas de Jesús, porque Jesús fue y le predicó a los espíritus encarcelados. Yo me imagino que este hombre se espantó de todo lo que vio ahí y de todos los seres que estaban encarcelados oyendo el evangelio de Jesús. Se impresionó. Yo no sé si pensó y dijo, por poquito y llego aquí también yo. Por poquito y no haber creído, hubiera parado yo aquí. Y luego él ve cómo Dios saca la cautividad, se la lleva al cielo y ve cómo el paraíso es trasladado al cielo, donde él es puesto. Pero él vivió cosas que yo creo que nadie ha visto. Él tuvo la oportunidad de recibir ese tour de parte de Jesús. La Biblia no lo cuenta, hermano, pero la grandeza de Dios es que tú puedas tener el discernimiento de conocer y saber y ver más allá y conocer esas cosas grandes y ocultas que tiene la palabra para todos nosotros. Y esto es enorme, hermano. Esto es enorme saberlo y conocerlo. Y fíjate, hay un hermano que conozco en Reynosa, Tamaulipas, que es escatólogo, y él estudia mucho, le da mucho por estudiar los códigos de la Biblia. ¿Sabes tú que la Biblia tiene códigos? Bueno, te explico. ¿Qué es un código?
Por ejemplo, en el libro de Isaías, capítulo 52 y capítulo 53, en el hebreo, fíjate bien, en el hebreo, la lectura hebrea es de derecha a izquierda. Nosotros leemos de izquierda a derecha, ¿cierto? En el hebreo no, en el hebreo es de derecha a izquierda. Las letras en el alfabeto hebreo, todas son consonantes, no existen las vocales. No es como nosotros que tienes la A, la E, la I, la O y la U. A ver, repita conmigo. No es cierto. Es para ver si está despierto, porque yo necesito que usted ponga atención en esto. Entonces, en el alfabeto hebreo no existen las vocales, son puras consonantes. Cuando una palabra hebrea es escrita por medio de la gematría, se le da un valor numérico a cada palabra. Y de acuerdo al valor numérico se le da una traducción. O sea, esto es exclusivo de lujo espectacular, es maravilloso. Porque entonces ahí es donde surgen los grandes secretos de Dios y los códigos. Cuando, por ejemplo, en el libro de Isaías, capítulos 52 y 53, los grandes estudiosos, teólogos, y que específicamente se dedican a estudiar los códigos, ¿cómo es esto? Mira, te explico. Por ejemplo, ellos pueden empezar la lectura hebrea de un verso y empiezan a tomar, de acuerdo a las reglas de la gematría, la primera letra de cada palabra, o cada 14 letras, o cada 7 o cada 3, y eso los lleva a la formación de palabras que les dan un significado, pero antes de darle un significado les da un valor numérico, y de acuerdo al valor numérico viene un significado. ¿Y qué crees? Que por ejemplo Isaías 52, 53 da el nombre de Yeshua Nazareno. Y así como eso, hay una parte que él me platicaba y me enseñó incluso con acetatos, pero los acetatos no se los podía yo traer a ustedes. Pero por ejemplo, en el libro de Joel, yo quiero enseñarte algo que fue lo que él me enseñó. Y son códigos, hermano. Son códigos que es información que está siendo revelada para quien la busca, para quien está dispuesto a dar el tiempo, porque tú sabes que estudiar pues requiere mucho tiempo. Ahora, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios y el estudio va ligado a la oración, porque si hay algo que yo no entiendo, entonces yo digo: Señor, ayúdame a entender, ayúdame a comprender qué estás diciéndome, ayúdame a ver en el tiempo cronológico cómo era, qué había, por qué pensaban así, por qué la expresión. Y entonces cuando tú utilizas esa armonía entre la lectura y la oración, ¿tú crees que Dios no te lo va a enseñar? Si Él lo dice en Jeremías, cosas grandes y ocultas te voy a enseñar y te voy a mostrar. Entonces mira, lo que dice Joel capítulo 2 en el verso 14, 15, 16 y 17, si quieres yo te lo leo y te voy a decir lo que está ahí escondido. Dice por ejemplo Joel en el capítulo 2, versículo 14: ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová nuestro Dios. Tocar trompeta en Sión, proclamar ayuno, convocar asamblea. Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones no se enseñoreen de ella, porque ¿qué han de decir entre los pueblos? ¿Dónde está tu Dios? Esto es lo que dice la palabra de Dios. Pero cuando se busca y cuando yo te podría ahorita decir
cada cuantas palabras en el hebreo se buscó y cómo se dieron las palabras. Pero por tiempo, nos llevaríamos mucho tiempo, por eso te explicaba. De acuerdo a las reglas de la gematría, los valores numéricos, se dieron estas palabras. Por ejemplo, en el verso 14 encontramos la palabra Yeshua HaMashiach, encontramos la palabra Shevot, que significa regreso y retorno. También en el verso 15 se encuentra la palabra Jared, que significa viene, bajaré, desciende. En el verso 16 encontramos la palabra Aigno, que significa nube. Al terminar, Yeshua, y también la palabra Lakoh, que significa agarrar para sí mismo. En el verso 17 encontramos la palabra Hashamahi, que significa cielo. En el verso 17 encontramos la palabra Halal, que significa novia. También encontramos la palabra Hakont, que significa se levantará, se alzará al sonido de la trompeta. Y encontramos por último otra palabra que se escribe Shahatunah, que significa las bodas del Cordero. Cuando nosotros juntamos toda esta escritura en ese orden encontrado por verso, diría: Yeshua HaMashiach regresa, retorna, desciende en nube, bajaré, retorna para tomar a sí mismo, se levantará, se alzará la novia en el cielo, las bodas de Jehová o del Cordero. Prepárate. Y encontramos, por ejemplo, esto fue Joel, pero por ejemplo, eso fue por verso. Si se toma el valor numérico de estos 4 versos, da un valor numérico de 1007 y significa Yom Teruah. Híjole, hermano, ¿sabes qué significa Yom Teruah? Fiesta de las trompetas. Si ustedes se acuerdan, lo que significa la fiesta de las trompetas es el arrebato. Un abrir y cerrar de ojos, crepúsculo en la mañana, crepúsculo en la tarde, tiempo del arrebato. No sabemos el día ni la hora, pero nos está avisando en qué tiempo puede ser y en qué momento, amanecer o atardecer. Yom Teruah 1007, su valor numérico, significa fiesta de las trompetas. 1007 en la palabra Shevot, que significa regreso del Mesías. ¡Qué casualidad! Fiesta de las trompetas, la iglesia a las nubes. Shevot, regreso del Mesías a encontrarse con Yom Teruah, la fiesta de las trompetas, el arrebato. La novia y el novio se van a encontrar en las nubes. Y ese mismo valor numérico de 1007 lo podemos encontrar en Oseas capítulo 1 verso 2. ¿Sabes de qué habla Oseas capítulo 1 verso 2? Dios le está diciendo a Oseas: Oseas, quiero que vayas y tomes por mujer a una mujer adúltera con todo y hijos. Oseas es un profeta, uno de los profetas menores, y le da esa orden de hacerlo, y el profeta va y lo hace. ¿Y sabes qué significa? Significa lo mismo que estamos viviendo tú y yo. Un Dios todopoderoso vino a este mundo a buscar a su amada, pero su amada le dijo: no te creo, tú no eres para mí el novio, tú no eres para mí mi esposo. Lo rechazó. Entonces el novio fue y buscó a la adúltera, a ti y a mí, y dijo: la salvación es para ti. Ustedes escucharán mi mensaje y lo entenderán. Ellos, el pueblo judío, tiene un espíritu de estupor para que no puedan ni entiendan, ni comprendan, ni vean. Por eso le dijo al apóstol Pablo esa profecía de Isaías: verán, no entenderán, escucharán, en cero se van a quedar, pero a ustedes les es dado la salvación, a ustedes les es dado entender. Hermano, aprovecha lo que hoy tú puedes tener en la palabra de Dios,
lo que hoy tú puedes recibir de Dios. Yo he escuchado quien me ha dicho, a mí no me importa irme en el arrebato, yo me voy en el segundo viaje. No hay segundo viaje. ¿Sabes qué es lo peor de todo, hermano? Que el que no se va en el rapto podrá morir decapitado y será salvo. Pero eso no es lo peor. Se va a perder de mucho. Porque mientras aquí son 7 años de persecución, nosotros estamos recibiendo galardones en el tribunal de Cristo y también las bodas del Cordero. O sea, ¿qué puede haber o qué evento más especial y más grande para la iglesia puede existir en este mundo que el momento en que la novia que fue preparada se esté encontrando y se esté haciendo uno con su amado, con su Dios? ¿Qué evento o qué otro evento puede ser tan especial que ese? Cuando la iglesia retorna en la segunda venida de Cristo para ahora sí defender al pueblo de Israel y que en la batalla de Armagedón, nosotros que fuimos la novia arrebatada, llevada, venimos con Jesús. Pero los que ya fueron salvos ahí, ya se perdieron de mucho. No reciben galardones, no reciben coronas, no estuvieron en las bodas. Hermano, hoy tenemos una gran bendición con nosotros, al Espíritu Santo, al mejor Maestro, el que nos puede enseñar, el que nos puede llevar, el que te puede, a quien le puedes clamar y el que te puede enseñar cosas grandes y ocultas que no conoces. No lo veamos como algo, como una vida normal, cotidiana. Estamos en los últimos tiempos, estamos en una última generación. Yo no sé si falta 1 año, 2, 3, 4, 5, pero estamos cerca. La palabra de Dios no miente. Y si Jesús le dijo en Mateo 24, no pasará esta generación, ya les expliqué a qué se refiere con esa generación. Si fueran 80 años, nos faltan pocos. No digas en 2 años, en 3. Porque yo cuando tenía 20 decía, ahora sí voy a hacer ejercicio. Tengo 45 y sigo sin hacer ejercicio. Así que, hermano, no seas así con la palabra de Dios. No seas así, porque te puede sorprender. Dios te puede sorprender. Y entonces eso va a ser lo peor para tu vida y mi vida. Bendito Dios, te damos gracias en esta hora por tu bendita palabra, Señor. Gracias porque de verdad que tú amas al corazón contrito y humillado. Y Padre Santo, sabemos que no hay nadie mejor que tú. Toma nuestras vidas en tus manos, nuestras necesidades. Te pedimos perdón, Padre Santo, porque fallamos, nos equivocamos, pecamos y nos duele pecar contra ti. Nos duele saber que tú nos dices que no lo hagamos y ahí vamos. Perdona nuestro pecado, Señor, nuestras faltas. Queremos que cuando tú vengas nos encuentres haciendo tu voluntad, nos halles buscándote, adorándote en lo que a ti te agrada. Ten misericordia de este pueblo numeroso que tú pones delante de todos los siervos de todo el mundo, a los cuales damos tu palabra. Sé tú, como tú siempre lo has hecho, quien constricte el corazón de los hombres, quien les haga ver su error, quien les haga sentir y les duela para que se conviertan a ti, como tú le dijiste al apóstol Pablo. Te damos gloria y toda la honra solamente a ti, Jesús, porque fuera de ti no hay nadie y ciertamente sin ti nada somos. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén. ¿Le puedes dar un fuerte aplauso a Jesús?